también reciba usted un cálido y cordial saludo de parte de nuestra directora, la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, de quien también le manda un cordial y afectuoso saludo, doctor. ¿Me escucha? Perfectamente, igual a mi amiga, un abrazo a la directora. Es muy bonito darse cuenta que gente ya, inclusive abajo de mi generación, ya están en la dirección de la facultad. Mis respetos. Perfecto. Pues sin más, vamos a dar inicio a esta charla con el licenciado Javier Ibáñez Beramendi, notario número 3 de esta ciudad, a quien le quisiera preguntar primero que todo, ¿nos podría dar una pequeña definición de qué es el testamento, estimado notario, por favor? Sí, como no, mira, yo creo que primero tenemos que hablar de qué se trata el testamento, porque mucha gente tiene muchas dudas, inclusive nuestros colegas abogados que en el momento oportuno llegan conmigo y me dicen, fíjate que no sé qué hacer, hay una persona que estaba muy malita y de repente me dijo esto, pero pues nunca se hizo un testamento, que sí es válido, una carta que me hizo de su puño y letra. Entonces, antes que todo hay que darse cuenta, es un acto personalísimo, revocable, libre, por el cual una persona dispone de sus bienes y derechos para después de su muerte, e inclusive declara y cumple deberes, obviamente para después de su muerte. Es una manifestación unilateral de voluntad solemne, donde la persona deja unas instrucciones precisas para después de su muerte. Eso es propiamente el testamento. Muchas gracias, señor notario. Y desde luego también esto pues nos lleva prácticamente a muchas preguntas, pero sobre todo preguntarle en este caso, ¿qué beneficios genera otorgar un testamento, señor notario? Eh, Cuando otorgamos un testamento, ¿qué es lo que buscamos nosotros, los notarios públicos? ¿Qué es lo que busca la persona que otorga el testamento? Primero, paz social. ¿Por qué? Porque al momento oportuno que nosotros obtenemos paz social, tenemos nosotros una armonía en la familia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si una persona fallece sin testamento, esa persona, bueno, se van a cumplir las reglas del Código Civil. El cónyuge, los hijos, quizás los padres si tienen hijos, etcétera. Pero si hacemos un testamento, estamos determinando precisamente qué es lo que queremos para después de nuestra muerte. Por lo tanto, conseguimos nosotros instrucciones claras y precisas para que no haya ninguna duda. Entonces, ¿qué conseguimos? Paz social. ¿Qué conseguimos? Seguridad. ¿Qué conseguimos? Contundencia en lo que nosotros queremos al momento de nuestro fallecimiento. Eso es lo que se obtiene con un testamento, contundencia de la última voluntad de la persona. Perfecto, señor notario. Desde luego, sí es muy importante realizar este tipo de acciones, sobre todo estos actos jurídicos de los que usted bien hace mención, pero también preguntarle en este momento algo muy importante que nos surge precisamente al respecto. ¿Quiénes pueden tramitar este testamento, señor notario? Cualquier persona que tenga capacidad jurídica puede otorgar el testamento. Por ejemplo, eh, tener capacidad jurídica para poder otorgar un contrato válidamente, pues es tener mayor de 18 años, de la mayoría de edad. En este caso, un testamento no. Es a partir de los 16 años que puede otorgar un testamento. ¿Quién puede otorgar el testamento? Oye, pero fíjate que se va a otorgar un testamento, pero la persona que lo va a otorgar, pues no puede firmar. Bueno, entonces hay una serie de reglas para efecto de que esa persona se haya acompañado de un par de testigos y ponga su huella digital y otra persona firme sus reglas. Regresándome un poquito. Cualquier gente puede hacer testamento, cualquier gente que tenga capacidad para hacer testamento, que tenga medio de 16 años. Va a haber diferentes problemas que pueden tener las personas, que lo resuelve el código, que lo resuelve el notariado. Por ejemplo, ¿qué pasa si una gente, que son preguntas que obviamente hacen los colegas abogados? Oye, fíjate que tengo una persona, pero no puede firmar.
¿Cómo le va a hacer? Lo que pasa es que el testamento nos dice, el testamento es aquel documento, aquella declaración de voluntad revocable, libre, etcétera, en el cual una persona en el cual una persona lo puede otorgar. Ahora, ¿qué pasa si esa persona no firma? Bueno, si esa persona no firma, se va a hacer acompañar de testigos, porque la ley nos permite que la gente, el testador, nos diga a los notarios si quiere hacerse acompañar de testigos o no quiere hacerse acompañar de testigos. En este caso en particular, que sería una gente que no sabe firmar, no solamente sería opción de él venir con testigos, sino también sería forzoso, porque la ley se le obliga. O una gente que no sepa firmar. Una gente que no sepa leer va a traer 2 testigos también, donde una de las personas le va a leer el testamento, el notario le va a leer el testamento y va a firmar las partes. Es decir, para cada una de las situaciones diferentes hay una solución. En este caso, por ejemplo, ¿qué pasa si una gente no sabe leer y viene a otorgar un testamento? Entonces, para seguridad de la persona, hay 2 testigos. Una persona va a leerle por el notario lee y firma la persona. Entonces, es decir, cualquier situación en la que la persona quiera o deba otorgar testamento, una gente que desconozca el idioma español, ¿cómo va a otorgar un testamento? Pues esa persona va a comparecer al notario público, va a hacerse acompañar de un par de testigos, esta persona va a firmar, va a hacer de puño y letra su testamento como lo quiere y se traducirá y así lo hará el notario. ¿Qué pasa una persona que sea un demente con intervalo de validez? Es otro procedimiento. Entonces, a cada procedimiento que hay una solución para que en el momento oportuno que vayan a hacer un testamento y estén ante un cliente potencial de ustedes, nosotros le llamamos usuarios, y tenga una situación, recuerden ustedes que la ley tiene una técnica para efecto de solventar ese problema. Perfecto, señor notario. Muchísimas gracias por su respuesta. Y desde luego también esto nos lleva a hacerle una pregunta, yo creo que muy obligada. Señor notario, ¿qué bienes y derechos puede dejar, se pueden dejar en el testamento? Realmente son todos los bienes los bienes patrimoniales que podemos nosotros transmitir. Inclusive podemos transmitir en el momento oportuno no solamente bienes patrimoniales o derechos patrimoniales, podemos también transmitir la tutoría, que eso es unas cosas que muy poca gente sabe y nos resuelve un gran problema. El problema de la pareja que tiene hijos menores de edad todavía, independientemente de la casa, del terreno, del carro, de esto, del otro, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Qué es la patria potestad? Bueno, la patria potestad no es otra cosa más que la guarda del menor por lo que respecta a sus bienes y por lo que respecta pues, a la persona, a la personita del niño. ¿Qué pasa si muere el padre y la madre? Bueno, el Código Civil nos dice que pasaría inicialmente a los padres del padre, después a los padres de la madre, etcétera. Bueno, en un testamento, si llegan a fallecer ambos padres que ejercen la patria potestad, pueden designar a un tutor o una tutriz testamentaria para efecto de la guarda de ese menor. Eso es muy importante y a veces se nos olvida y el testador no lo solicita. Pero eso es importantísimo porque no solamente es un bien patrimonial, estamos hablando de la patria potestad. Muy bien, estimado notario. Y yo creo que viene aquí una pregunta que es la antítesis precisamente a la que le acabo de realizar. ¿Qué bienes y derechos no entran en un testamento? Bueno, aquellos que no pueden, que sean legalmente o físicamente imposibles de transmitir, es decir, e inclusive ciertas obligaciones.
Yo no puedo transmitir la luna, yo no puedo transmitir cosas que sean físicamente no realizables. Yo no puedo transmitir pues, ese tipo de bienes, ¿no? Inclusive eh, eh, pues es propiamente otra cosa también que está últimamente muy divorciado, y ahí la estamos anteriormente, las cuentas bancarias, por ejemplo, en el testamento, hay un gran divorcio ahorita entre las cuentas bancarias en un testamento, es decir, las cuentas bancarias se transmiten por los beneficiarios que se designan propiamente en el banco. Está muy divorciado ya del testamento de tipo civil. Entonces, la recomendación ahí es, si hay cuentas, no las transmitan por testamento, porque si ustedes designan algo en el testamento y se designa algo en el banco, van, por los usos bancarios, van a tomar como preferencia lo del banco. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué no se puede transmitir? Por lo que legalmente no se puede transmitir, y qué es lo que últimamente en el desarrollo de nuestro derecho no se puede transmitir, pues las cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque viene a crearse un conflicto. Sí se puede transmitir, pero se crea un conflicto y se trata de que exista contundencia al momento de que se torne un testamento. Claro, desde luego, sí, es muy interesante esta situación, sobre todo porque muy en ocasiones nos damos cuenta de que hay testamentos, o mejor dicho, voluntades de ciertas personas que en el testamento pues dejan hasta las cuentas bancarias, ¿no? Sin embargo, esto nos lleva a hacerle la siguiente pregunta, estimado señor notario. ¿Quién es un testador? Desde luego también, ¿qué es un heredero? ¿Quién es el legatario y la albacea en un testamento? Mira, para practicarlo así muy sencillo, ¿no? El legatario es quien adquiere a título particular y no tiene más cargas que las que expresa el testamento. Pero no vamos a dar la definición técnica, vamos a dar la definición lógica. Heredero es aquella persona que adquiere a título universal, aquella persona que adquiere que adquiere a título universal y responde de las cargas, de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes heredados. Es decir, como yo, como notario, creo la institución, ¿cómo creo una institución de heredero? Bueno, yo, Javier Ibáñez, dejo como herederos a mis 3 hijos en partes iguales. Esa es una institución de herederos. ¿Cómo van adquiridos en su momento? De manera proporcional cada uno de ellos. Ahora, ¿cuál es la diferencia del legatario? Cuando yo dejo una situación en particular, es decir, la casa azul a Pedro, la casa blanca a Juan. Esa es la gran diferencia entre herederos y legatarios. Y bueno, ¿y albacea qué es? Albacea no es otra cosa más que el administrador de la herencia del momento que la persona fallece al momento que se adjudica. Esa persona, por su simple nombramiento, tiene facultades como apoderado para pleitos y cobranzas y para actos de administración, es decir, por el simple nombramiento. En el momento que termine y se aprueben la rendición de cuentas, dice el albacea, terminará su cargo. Pero eso es propiamente el heredero, el legatario y el albacea, que son tres partes muy importantes en el momento que un testamento se resuelve. Claro, señor notario. Y ante esto nos surge una nueva duda. ¿Cuántos testamentos puede realizar una persona? Mira, en la definición se dice que el testamento es revocable. Entonces, ¿cuántos testamentos puede revocar? Cuantas la persona quiere realizar. Si quiere realizar, es decir,
se otorga un testamento cuando tiene 16 años, el siguiente año otorga otro testamento, o si quiere podrá uno cada mes y modificarlos uno por uno o dejarlos igual. Es decir, los testamentos son revocables y no hay ni fecha ni límite que nos diga no puedes otorgar un testamento. O sea, un testamento revocable puede otorgarse cuantos quiera en su vida. Claro, señor notario, desde luego eso nos queda muy claro. Y bajo este paradigma, esta respuesta, ¿en dónde es válido el testamento, señor notario? Pues el testamento es válido. El testamento es válido de entrada. Voy a darles el procedimiento. Si una persona otorga un testamento en Tijuana, ¿qué pasa con ese testamento? Vamos a dar un aviso al Archivo General de Notaría del Estado de California, que a su vez lo va a mandar al Archivo de la Nación, donde va a estar inscrito electrónicamente, y si mañana esta persona que otorgó un testamento en Tijuana pierde el testamento y se va a vivir a Oaxaca y la mayor parte de sus bienes están en Oaxaca, etcétera, etcétera, y nadie se acuerda que otorgó el testamento, en el momento de abrir la sesión va a votar el testamento de Tijuana porque va a estar. Entonces, ¿dónde va a servir? Bueno, obviamente, de entrada en toda la República Mexicana. Ahora, ¿dónde surte efectos? Pues en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de la persona que está otorgando los bienes y derechos que tiene, no solamente en México, sino en el extranjero. Claro, entonces con esto nos estamos dando o estamos diciendo que el testamento es válido no solamente en México, sino también en todo el extranjero, el mundo, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque ustedes, como así lo menciona, por la simple razón de que ahí va manifiesta una voluntad de una persona. Sin embargo, quisiera preguntarle al respecto, ya que nos dijo esta cuestión del testamento, cómo se lleva a cabo el testamento, quisiera preguntarle algo que seguramente es de mucho interés para todas las personas que estamos en este foro el día de hoy. ¿Cuánto cuesta un testamento, señor notario? Bueno, un testamento público abierto, con excepción de septiembre y octubre, cuesta alrededor de 1,800 pesos, más los derechos por dar el aviso al Archivo General de Notarías. Ahora, ¿qué pasa en septiembre y octubre? Que le llamamos el mes del testamento, porque dicen que en septiembre es cuando recibimos nosotros el legado de la patria, y en este caso vamos a legar bienes y derechos de nuestra familia. Entonces, en ese orden de ideas, o a quien nosotros queramos, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros, los notarios públicos, no solamente del Estado, sino de todo el país, descontamos el 50% de los honorarios, y en su caso el gobierno exenta los derechos por el aviso. Entonces el testamento cuesta 900 pesos en la época de septiembre y octubre, y que son diferentes. ¿Se acuerdan? Cada estado tiene su ley de notariado y cada estado maneja un arancel, pero en el estado de California cobramos 900 pesos en septiembre y octubre y 450 pesos a aquella persona que tiene cómo comprobar que son de la tercera edad, es decir, la tarjeta del INAPAM. Entonces, en ese orden de ideas, ese es el costo que se tiene, ¿no? Ahora, si no quiere esperarse en septiembre y octubre, pues costaría 1,800 pesos durante todo el año. Oiga, pues es prácticamente muy barato solicitar un documento de esta naturaleza. Y desde luego, aquí quisiera entonces preguntarle a propósito, ¿cuál es el procedimiento por el cual se solicita un testamento, señor notario? Cuando los notarios públicos tenemos varias facetas. Una de ellas es escuchar a las personas, una de ellas es interpretar, la otra redactar, otra es autorizar, otra reproducir. Son diferentes facetas que tenemos los notarios. Lo primero es escuchar al cliente, que es lo que el nombre no es cliente, el nombre técnico es usuario. Entonces, es escuchar al usuario. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que quiere otorgar? Pedirle situaciones de tipo, tiene que ser obviamente de viva voz con la persona. Tenemos que pedirle sus generales, sus datos, quién es la persona, dónde nació, cuál es su domicilio, con quién estuvo casado, bajo qué régimen estuvo casado, cuántos hijos tiene, y al final del día viene lo bueno.
cuál es la voluntad de esa persona. Oye, fíjate que yo quiero dejarle estos bienes a mi hija, pero fíjate que mi hija está casada con un tal por cual, entonces le voy a dejar solamente el usufructo a mi hija, que es el derecho a percibir los frutos y el derecho a, ¿cómo se llama?, a percibir la renta del inmueble, y a poder vivir en el inmueble de aquí a que se muera, y voy a dejarle la nueva propiedad de mis nietos, no quiero nada con mis hijos. Oye, fíjate que yo le quiero dejar estos bienes a mis hijos, pero estos bienes yo a su vez los recibí de parte de mi padre. Entran a la sociedad conyugal porque estoy casado bajo reglas de sociedad conyugal, no entran, etcétera. O sea, hay que ver, hay que hacer el traje a la medida porque todos los testamentos en su mayoría son diferentes. Nosotros los notarios tenemos que estar, lo que tenemos que hacer es guiando jurídicamente a la persona, porque no podemos intervenir en ningún momento en la voluntad de la persona. Viene a veces la persona y dice, bueno, es que yo quiero hacer en un piso de un departamento, le quiero dejar la parte norte y la parte sur a mi hija. Oiga, señora, pero es que no existe cómoda división, ¿cómo se va a adjudicar el cheque? Bueno, esa es la voluntad de la persona. La ley del régimen de propiedad en condominio del Estado de California permite que la albacea constituya un régimen de propiedad en condominio para poder dividir. Otra gente dice, oye, fíjate, quiero que mis hijos se queden en partes iguales. Fíjate, o sea, son tantas las solicitudes como imaginación tiene la persona. Entonces ahí es una gran responsabilidad que nosotros tenemos, que es escuchar a la persona para redactar en su momento lo que la gente quiere. ¿Para qué efecto? Para en el momento oportuno autorizar, es decir, lo lee la persona, se lo lee el notario, firma la persona y en ese momento autorizamos. Y posteriormente expedimos un testimonio que es propiamente la escritura que firmaron, lo que ustedes hicieron, y en caso de pérdida de ese testimonio se puede reproducir. Es decir, mucha gente llega conmigo y me dice, fíjate que mi papá, yo sé que vino aquí a la notaría número 3 porque aquí hacía todos sus negocios y se murió. Oye, notario, dame una copia del testimonio. Si la tenemos todavía, porque el libro el libro que se llama, es el protocolo del notario, que se compone de volúmenes, lo guardo yo por un término de 10 años en la notaría, posteriormente se va al archivo de notarías. Entonces, muchas veces la gente que anda de notaría a notaría preguntando que se le entregue un testimonio. Los notarios tenemos la capacidad de poder reproducir, pero también lo tienen en el archivo general de notarías. Pero bueno, nosotros lo que hacemos es recibimos del usuario las instrucciones para efecto de poder formalizar el instrumento o el acto jurídico solemne que se llama testamento. Claro, señor notario. Oiga, y obviando seguramente la respuesta, pero sé que es muy importante preguntar esto. ¿Por qué es muy importante que un notario esté presente en este tipo de actos, o sea, en el testamento, señor notario? Si nos vamos a la historia, no sé, el escriba romano, el Tlacuilo, mexica, etcétera, somos el tercer garante que vamos a escuchar y que vamos a darle la forma, o que vamos a darle la solemnidad de vida al instrumento que la persona otorga para efecto de que se cumpla la voluntad para después de su muerte. Dese cuenta, mi querido tocayo, la trascendencia del acto jurídico testamento. Hay contratos, en los contratos las partes se acuerdan, las partes se ponen de acuerdo, precio y cosas, etcétera. Una compraventa, por ejemplo, se produce la compraventa, a lo mejor hay modificaciones, a lo mejor inclusive hay hasta un error que después rectifica, etcétera. Pero en este caso no. En el caso del testamento en ese momento es el acto jurídico unilateral que la persona de manera secreta va a otorgar, secreta porque nadie puede estar presente, es decir, no puede existir alguna persona que esté escuchando. Obviamente los notarios tenemos obligación a conservar, es decir, a reservarnos sobre cualquier situación que tenemos, su pena de violar el secreto profesional. Entonces,
la persona realice el acto, realice el acto, perdón, realice el acto, realice el acto jurídico, y se expide el acto jurídico, ¿no? Perdón, lo lamento, tenía el micrófono apagado. Yo quisiera preguntarle al respecto. A mí Muchísimas se me fue, la gracias. verdad es que a mí se me fue porque me hablaron por teléfono y me agarraron de culo, perdóname. No pasa nada, al contrario, estamos sumamente agradecidos con esta charla, señor notario, pero a mí me encantaría preguntarle al respecto, ¿qué se debe presentar ante el notario para realizar, en este caso, un testamento? ¿Cuáles son esta parte fundamental que se necesita llevar con usted, por ejemplo, para poder realizar un testamento? Absolutamente nada, las ganas es lo que se requiere. No requiero mucha gente. Dice, oye, es que yo voy a traer mi testamento, voy a traer mis escrituras que yo hice. Ay, fíjate que no he escriturado todavía el lote 8, la manzana 9, no tengo las escrituras, hasta que las tenga lo voy a otorgar. No, el testamento es una declaración unilateral de voluntad, es un acto jurídico donde yo voy a transmitir, donde yo voy a dejar las instrucciones para después de mi fallecimiento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Oye, tengo el lote 8 en la manzana 9 de Matamoros y no lo terminó de pagar, sí, pero tengo un derecho que puedo transmitir en su momento. Entonces, vamos poniendo ese inmueble como legado, como herencia, o nada más decimos, oye, vengo a dejar todos mis bienes a mis 3 hijos en partes iguales, porque al final del día van a recibir ellos a título de inventario. Es decir, ¿qué es lo que se va, qué es lo que se va a transmitir en el momento del fallecimiento? Lo que exista. Oye, es que fíjate que yo hice un legado en mi testamento donde dije el lote 8, el manzano 9 del Matamoros, se lo regalaba yo o se lo transmitía, perdón, a mi hija Isabel, pero resulta que ya lo vendí, tengo que cambiar el testamento. No tengo que cambiar el testamento. ¿Por qué? Porque se recibe el título de inventario. ¿Qué es muy importante que tiene que ser el albacea? Hacer el inventario de los bienes que se tengan en el momento. ¿Para qué efecto? Para efecto de cuáles vamos a tomar en cuenta y cuáles son los que realmente se van a transmitir para efecto del testamento. Claro, por supuesto, es algo totalmente cierto que en ocasiones pensamos que realizar un testamento pues nos lleva, yo creo que toda la vida entera allí, ¿no? Sin embargo, Así usted es. muy bien nos los manifestó, es solamente la voluntad, las ganas, ¿no? Como así dice. Sin embargo, Bueno, aquí, y la identificación. claro, por supuesto, Y la eso, identificación, porque al rato resulta que no era y luego ¿qué quiere, no? claro, por supuesto, pero aquí, desde luego, a colación de esta respuesta, quisiera preguntarle, señor notario, ¿qué es lo que pasa cuando, en este caso, fallece el testador, señor notario? Bueno, cuando fallece el testador tenemos dos opciones. Vamos a hablar estamos hablando que el testador falleció. Bueno, si el testador falleció, sus herederos son mayores de edad, no existe conflicto entre ellos, tenemos dos opciones. Lo llevamos ante juzgado o lo llevamos ante notario público. Vamos a pensar que lo llevamos, hay menores de edad, juzgado. ¿Están embroncados? Juzgado. Ahora, no hay conflictos, son mayores de edad, están de acuerdo, se lo mandamos al notario. ¿Qué es lo que va a hacer el notario? El notario va a tomar la partida de función de la persona, va a recibir el testamento y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un extracto donde decimos que la persona otorgó el testamento, que la persona falleció. Vamos a dar dos avisos, uno al Archivo General de Notarías, uno al Registro Público, preguntando cuál fue la última disposición testamentaria de la persona. Ahí es donde les decía que, ay, caray, otorgó uno en Oaxaca, ah, caray, otorgó uno en Guadalajara, etcétera. Entonces, ya que tenemos esa información, vamos a redactar esa escritura. ¿Y qué va a hacer los herederos designados o los legatarios designados? Uno, primero, van a reconocer la validez del testamento.
van a reconocer la validez del testamento, van a aceptar la herencia instituida en su favor y el albacea va a tomar posesión de su cargo y va a iniciar el inventario. Esa es la primera parte de el trámite sucesorio testamentario, que es como se llama. No hay conflicto, no es un, ¿cómo se llama?, un litigio y demás. Lo que el notario está haciendo está formalizando los acuerdos entre las partes para efecto de darles forma. Bueno, ya tenemos albacea y herederos. ¿En cuánto tiempo? Pues en el tiempo que nos tardó los avisos al Archivo General del Registro Público, que son como 2 semanas más o menos. La redacción de la escritura que les gusta, 2 o 3 días. Y después de eso hacemos 2 publicaciones de 10 en 10 días en un periódico de mayor circulación. Por si existe alguien que pretende o que tiene algún mejor derecho o pretende tener un derecho, bueno, en ese momento pueden demandar y el notario público lo tendrá que mandar al juzgado. Pero vamos a pensar que ninguna persona se opuso. Entonces nos vamos a la segunda parte. Inventario, avalúo, y adjudicación en otra escritura y se acabó el problema. ¿Cuáles son los impuestos que hay en una adjudicación hereditaria cuando son hijos, padres, esposos? No hay impuestos sobre la renta porque no hay utilidad. No hay impuesto de adquisición porque el artículo 65 bis B de la ley municipal así no lo dice. Solamente habrá derechos de registro y los derechos de registro, ojo, si la persona que se va a adjudicar es de la tercera edad y tiene la tarjeta de INAPAM, le dan el 50% de descuento, inclusive en los derechos de registro público, que tienen un tope, ¿no? Entonces, eso es propiamente el procedimiento el procedimiento sucesorio testamentario ante el notario público, que la verdad es que es muy rápido, es muy sencillo, y yo definitivamente yo se lo recomiendo a aquellas gentes que hayan testamento, que los herederos sean mayores de edad y no existe conflicto entre ellos. Si existe conflicto, lo tenemos que mandar al juzgado. Perfecto, señor notario. Y yo creo que ya para concluir esta charla, que de verdad ha sido muy productiva para todos nosotros los que estamos aquí en este foro, gracias. Quisiera preguntarle, ¿qué es el mes del testamento? ¿Cómo, por qué surge esta iniciativa del mes del testamento, señor notario? Hace alrededor de 20 años. La realidad es que México, pues todos ya saben que en México, pues nosotros no nos morimos, no creemos en el COVID, nosotros nos manejamos en otro ambiente nosotros, ¿no? Siempre pensamos que vamos a ganar la Copa Mundial y pues ya saben los resultados, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, como nosotros, como nadie quiere otorgar testamento y a la gente le gusta ver mucho aquellas películas de antiguas donde llegaba el notario vestido de negro con el bombín, etcétera, a otorgar el testamento a la persona casi falleciéndose, que debo decirles otra cosa, es peligrosísimo, porque una de las causas donde el notario puede perder y pierde la patente es haciendo un testamento mal hecho. Es decir, para el notario es delicadísimo el testamento, es uno de los actos más delicados que tenemos. Entonces, esas son de ideas. La Secretaría de Gobernación habla con el Colegio de Notarios, es decir, vamos impulsando que la gente haga testamentos. ¿Y cómo los vamos a impulsar? Pues vamos cobrándoles menos. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Pues la gente dice, oye, pues a lo mejor, miren, no tengo ganas de hacer un testamento, tengo yo, no sé, 17 años, 18 años, 20 años, no tengo bienes, no me he casado, no tengo absoluto, ¿para qué otorgo testamento? Bueno, es que el testamento no solamente son para bienes presentes, sino futuros. Pues a lo mejor mañana, pues tengo una casa o tengo un inmueble, bueno, y si hago yo el testamento, si estando soltero, para mis padres, por ejemplo, vamos a ver cómo le disminuiría yo la responsabilidad, cómo les haría más fácil la vida a mis padres si yo les dejo un testamento. ¿Qué se puede? O sea, porque no solamente, como les repito, no solamente los bienes presentes, sino los futuros. Y se trata de dejar
cosas claras, de ser contundente, de ver qué va a pasar con lo de uno, no que pues ya me morí, a ver qué pasa, ay, pues a lo mejor mis padres, ah, no, pues a lo mejor mis hermanos. Se trata, como les dije al inicio, de dar paz social. Entonces, la Secretaría de Gobernación y el Colegio de Notarios vamos a hacer lo siguiente. Obviamente se ha estado tropicalizando en cada uno de los estados de diferentes formas. Unos solamente septiembre, otros somos septiembre y octubre. Unos, por ejemplo, no le cobran a, ¿cómo se llama? A los soldados y a los policías, pero te cobran 2,000 pesos. Nosotros mejor cobramos 900 pesos, que todo el mundo tenga acceso, porque todo el mundo al final del día, quien quiera hacer el testamento que lo haga, pero esa es la razón por la que la Secretaría de Gobernación y el Colegio de Notarios se unen para efecto de crear la cultura de hacer testamento, de despresurizar los juzgados, de despresurizar los problemas familiares, de darle contundencia, de darle dirección a los bienes de esa persona y de producir riqueza también, porque un inmueble que no se adjudica, que está pues en sueños, es decir, que no se ha adjudicado, pues no produce riqueza, no lo puedes vender, no lo puedes hipotecar, no puedes hacer absolutamente nada hasta que arreglas. Esa fue la razón por la que la Secretaría de Gobernación y el Colegio de Notarios se pusieron de acuerdo para promover el mes del testamento y obtener paz social de los mexicanos. Muchas gracias, señor notario. Realmente nos deja muy claro que esta parte del testamento es un documento, pues yo creo que hasta fundamental para la vida jurídica, no solamente de la sociedad, sino de cada individuo que quiere dejar muy bien reglamentado que a quién le va a dejar los bienes, incluso ciertos derechos, ¿no? La verdad estamos sumamente agradecidos con usted. Ha sido insisto, una charla totalmente fructífera al respecto. ¿Y qué le parece a usted si aperturamos un breve espacio de preguntas y respuestas? Sí, Para como ver no, si toca, con mucho gusto. algunos de nuestros participantes del foro tiene alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, sea tan amable de hacérnoslo saber, por favor. ¿Alguien? Me parece que no. Sí, yo sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Licenciado, buenas tardes. Hola, ¿cómo está? A mí me generó duda cuando estaba hablando sobre las cuentas bancarias que no se puede, bueno, sí se pueden heredar, pero crean cierto conflicto. Así es. ¿Cuáles son los principales problemas que surgen al momento de querer heredar esas cuentas bancarias? Mira, lo que pasa es que, como les comentaba ahorita, está completamente divorciados por los usos bancarios y lo que resuelve el banco es que el beneficiario que se designa en las cuentas bancarias es quien tiene el derecho. Entonces nosotros a veces llegamos y erróneamente hacemos el testamento, decimos, la cuenta de Bancomer es para Pedro, la cuenta de Banamex es para María, y resulta que llegamos nosotros al banco y decimos, oye, fíjate, banco, que aquí tengo yo el testamento, que el juez dice que yo soy heredero de la cuenta yo, Pedro, soy el dueño de la cuenta de Banamex, y yo, María, de la de otro banco, y resulta que dice el banco, disculpen, pero aquí dice que el beneficiario es otras personas, o sea, la que hayan designado. Entonces, en ese momento entras en conflicto y no estás obteniendo lo que el testamento te debe de dar, que es esa contundencia y esa paz social. Es decir, estás creando un conflicto porque son cosas diferentes, porque en uno se decide beneficiar de una cuenta y en el testamento va a tener, ¿cómo te puedo decir? Va a tener, no me gusta utilizar la palabra mayor importancia, etcétera, ¿no? Pero va a estar por sobre el testamento la designación del beneficiario. Eso es por lo que yo se lo digo de esa manera. Ok,
Gracias. Muchas gracias, señor ¿Qué, notario. qué hay que hacer? Si van a hacer un legado de una cuenta, pues chequen que el beneficiario sea el mismo, porque son diferentes, van a entrar en un conflicto. Claro que sí. Muchas gracias, señor notario. ¿Le parece bien si le leo una preguntita que nos están haciendo aquí? Sí, no, a todos. Oye, te agradezco mucho porque empecé. Recuerden, miren, yo estuve en la UABC allá por a principios de los 90, a finales de los 80, principios de los 90. A veces cuando empiezo yo con este tipo de formato que es el Zoom, híjole, nos ha empezado a costar trabajo a los de mi generación, pero bueno, ahí vamos, no, te agradezco mucho, por favor. No, hombre, al contrario, estamos nosotros profundamente agradecidos con usted. Mire, pregunta Juliana Yaritza Carrillo Ibarra. Hey. Si una persona quiere poner un terreno en el que ha vivido 37 años en el testamento, pero dicho terreno tiene ciertos metros de terreno federal, aún así puede entrar en el testamento. Dice, Lo que pasa es que el terreno cuenta con sus papeles, obviamente agua, luz, etcétera, y en dicho terreno hay una construcción, señor notario. Mira, yo tengo una cosa. ¿Qué es lo que se dispone de un testamento? Pues son los bienes o derechos. A lo mejor está transmitiendo el derecho de posesión. Entonces, ¿qué se va a adjudicar? Pues se va a adjudicar lo que tiene. Lo puede hacer, sí lo puede hacer. Claro. Yo creo que la pregunta va un poquito más guiada a que si se puede adquirir el inmueble. Claro. Bueno, ya sería otra cosa, una prescripción, una elevación de contratación pública. Si es zona federal, pues la zona federal no se puede transmitir. ¿Por qué? Porque no es de su propiedad. ¿Cómo la va a transmitir? Además es inalienable, imprescriptible, o sea, no se puede, ¿no? Pero por lo que respecta a los derechos de posesión, que no sea zona federal que lo puede transmitir, sí se lo puede hacer. Claro. Muchas gracias, señor notario. Pregunta Evelyn Hernández Vázquez. Buenas tardes. Aproximadamente, ¿cuánto dura el proceso de elaboración del testamento? ¿Cuánto dura la elaboración del testamento? Se le da cita a la persona viene, declara qué es lo que quiere, se le vuelve a citar por disponibilidad de la persona y por disponibilidad de la notaría que sea, no sé, 3, 4 días, no sé si ahorita ciertos notarios, no sé cuál sea la técnica que están utilizando. Yo estoy tratando de atenderlos un día e inmediatamente que firmen. Otros notarios los atienden un día y los cita a otra fecha. Pero la redacción de testamento tardará, no sé, según la dificultad, 3, 4 horas. Entonces, de un día para otro, de un día a 3 días, de o sea, depende cómo cada notario esté manejando sus cosas, ¿no? Pero de un día para otro no le veo problema. Además, no hay documentos como certificados, no hay documentos, no hay pago de impuestos, o sea, no hay nada, es la declaración de la persona, punto. Claro, sí, desde luego entender que es un trámite muy rápido para realizar este documento jurídico. Muy rápido, pero también a veces a la gente se le olvida que independientemente que es muy rápido, es muy delicado, pues. Claro. Pues a veces lo queremos hacer muy rápido también, y acuérdate que lo rápido es sinónimo de error, pues eso a mí me da pavor. Sí, claro. Pregunta Cassandra Ivonne Cortés Maldonado. Un adulto que se encuentra bajo la tutela de otro adulto debido a alguna clase de enfermedad mental o algo por el estilo, ¿puede redactar un testamento? Aquí creo que estamos hablando ya de incapacidad, señor. Sí puedo otorgar un testamento si es que existe algún intervalo de validez, un intervalo de lucidez. Si aquella persona que está sujeta a, no sé, está sujeta a una incapacidad por un tutor, y esa persona en su momento, y el tutor se da cuenta que esa persona tiene intervalos de lucidez, tendrá que hacer una solicitud ante el juez y decirle al juez y presentar 2 testigos y presentar a un par de médicos legistas para que el juez, junto con los médicos legistas, determinen si esa persona puede estar en capacidad de otorgar el testamento. Si el juez y los médicos legistas lo determinan,
se realizará junto con los testigos, con los legisladores y con el juez un testamento con todas las solemnidades debidas. Esa es la única manera que una persona que no está, que no tiene capacidad mental para otorgar un testamento, lo puede hacer. Si el juez lo niega, no se puede otorgar. Claro. Muchas gracias, señor notario. Buenas tardes, notario. Sí. Quisiera hacerle una pregunta, Sí. tal vez comprometedora. Hey. Por el hecho de ser estudiante de la UABC y de la carrera de Derecho, ¿tenemos un punto adicional en su notaría para hacer un testamento? Tú vente para acá, yo lo traigo con mucho gusto. El día que me digas, aquí te espero. Muchas gracias, señor notario. De hecho, Gracias, tengo amigo. gusto de conocerlo y sé Un que es una abrazo. persona muy bondadosa. Gracias. Señor notario, tenemos muchísimas preguntas, pero yo Pues, creo que vámonos, hay que echarlas. bueno, venga. Todo el tiempo el bus, no se preocupen, ¿eh? Perfecto. Señor notario, pregunta Brandon Ortega Rubio, ¿qué costo tiene hacer una revocación en un testamento? Bueno, la revocación de testamento es una revocación simple o va a ser un testamento nuevo. Un testamento nuevo cuesta ahorita 900 pesos, si es tercera edad, 450 pesos. Es propiamente lo que se costaría. Si no es septiembre y octubre, cuesta 1,800 pesos. Claro. Pregunta, a ver, un segundito. Estamos aquí con las preguntas, que sí son bastantes. Eunice Perales Rodríguez, si se tiene un testamento ya elaborado y se adquieren nuevos bienes, ¿se debe modificar nuevamente el testamento? No, porque se quiere título de inventario con los bienes que estén, a menos de que haya hecho un testamento por legados, diga la casa verde a Pedro, la casa azul a Juan, y resulta que ahora tiene la amarilla, la verde y la anaranjada, pues ahí tendría que hacerlo, pero si lo deja como herederos universales, dejo los bienes a mis 3 hijos, no tiene por qué modificarlo. Claro. Si lo hizo el primero específico, sí lo tendrá que hacer. Si no es específico, no tiene problema. Muchas gracias, señor notario. Pregunta Nancy Maribel Pérez Melchor, ¿los beneficiarios de Afore y los seguros de vida o prestaciones sindicales, ¿se hace válido lo del testamento o lo escrito en las cédulas? Lo escrito en las cédulas, ahí sí te diría según. Habría que ver cada asunto en particular, porque a veces los sindicatos nos piden que lo hagamos por testamentos, a veces nos dicen, pero es según, ahí habría que ver cada asunto. Perdón por no darte una respuesta contundente, pero es según, perdón. Claro. Muchas gracias, señor notario. Híjole, sí hay bastantes. ¿Qué pasa con los derechos ejidales? ¿Se pueden ceder o heredar? ¿O hay Sí se pueden heredar por medio de la lista. La lista de sucesión en el Registro Agrario Nacional, señor notario? Es por la lista de sucesión, por el Registro Agrario Nacional, o podemos hacer un testamento agrario, que es propiamente lo mismo, ¿no? Pero si ya tiene lista de sucesores, con la lista de sucesores es correcto, y se heredan es correcto. Perfecto. Saraí Morales Beltrán dice, como el testimonio es un acto unilateral de la voluntad, ¿qué pasa si uno de los beneficiarios no quiere recibir el bien o cumplir con las instrucciones del testamento? Si uno de los beneficiarios, o más bien herederos, para hablar técnicamente correcto, no quiere recibir, bueno, yo dejo mis bienes a 2 hijos. Uno no lo quiere dar, ¿qué pasa con él? Pues va a acrecentar la otra parte, a menos de que hayamos dejado la institución de heredero sustituto, que decimos, oye, yo le dejo mis bienes a Javier Ibáñez y a Juan Pérez, y si por cualquier cosa cualquiera de ellos no quiere aceptar, se muere antes que yo o no quiere estar herencia, designo heredero sustituto a Juan Pérez. Entonces, eso de ideas habría que ver. Si no hay heredero sustituto, va a acrecentar la otra parte. Si habría que ver quién es. Claro. Muchas gracias, señor notario. Pregunta Alondra Michelle Gutiérrez Hernández, si una persona quiere dejar su casa a sus hijos, pero no quiere que la vendan en ningún momento, ¿cómo sería esa figura? Creo que estamos aquí hablando de propiedad y posesión, señor notario. Ok, pues mira, primero, hay una cosa bien sencilla que le digo yo a los usuarios ricos de aquí de la notaría. Le digo, oye, es que fíjate que yo quiero hacer un testamento, pero yo le quiero dejar todo a mi esposa. Pero si mi esposa, o más bien mi esposo, porque ahorita estamos en la época de las mujeres, si mi esposo se vuelve a casar, le quito todo. ¡Ey, momento! Si una persona otorga un testamento, en ese momento, si una persona otorga un testamento y esa persona fallece,
aplica ese testamento. Entonces, yo le dejo los bienes a mis hijos, pero no quiero que mis hijos lo vendan. Entonces, ¿qué haría yo? Híjole, pues a lo mejor le dejo el usufructo a mis hijos, que es el derecho a percibir la renta de vivir en el inmueble por el tiempo que ellos vivan, y le dejo la nuda propiedad a favor del papá o de la mamá. O sea, habría que crear una figura jurídica de las permitidas por la ley para inhibir esa situación. Pero yo decir, te dejo este bien, pero tú no lo puedes vender, no se puede hacer. Sí, claro, señor notario. Sí, ha habido muchas ocasiones en las que a veces sí nos confundimos con esas Es que la gente, figuras, ¿no? como los mexicanos no pensamos que nunca nos vamos a morir, y ahí está la película de Coco para acordarnos de ellas, que todavía vivimos. Entonces, nosotros decimos, es que yo le voy a dejar los bienes a mi esposa, pero si mi esposa se vuelve a casar, se los quito. Pues no, eso no puede ser posible. O yo le quiero dejar a mis hijos los bienes, pero no quiero que los vendan. No, pues espérame, esa institución del mayorazgo de la alta revolución mexicana ya no existe. Claro, desde luego. Señor notario, pregúnteme a Virginia Gutiérrez, ¿cómo se procede a la herencia primeramente y luego la venta la venta de una propiedad en el caso de una casa? El propietario ya está afinado, intestado y los documentos no fueron registrados en el registro público de la propiedad del comercio. No hay problema. Si la persona está intestada, se va a llevar a cabo un juicio sucesorio testamentario en el juzgado. Se van a designar obviamente a los herederos, van a votar por el albacea, se va a hacer un inventario. En ese momento puede vender. ¿Por qué? Porque cuando hay deudas mortuorias, cuando hay que pagar los gastos del funeral, podemos vender antes, o al momento en que se adjudican, pero en el momento que existen herederos, si es que son mayores de edad, y en el momento que existe albacea, pueden vender. El albacea no puede vender solo, tendrá que vender junto con el consentimiento de los herederos, pero no es necesario adjudicarse. Perfecto, muchas gracias, señor notario. María Arlinda Obeso Martínez, ¿qué procede con una propiedad intestada? Se pagó la propiedad, pero el dueño falleció y no dejó escrituras y quien la pagó no tiene cómo comprobar que es suya. Híjole, pues lo que va a adquirir la persona van a ser los derechos, no sé, ciertos en el registro público, pero yo pensaría que si hay una persona que no tiene papel, etcétera, tuviese inscrito en el registro público los derechos de posesión, se adjudicaría los derechos de posesión para posteriormente ser causaviente a esta persona y poder prescribir. Creo que una persona que de manera pública, pacífica, continua, de buena fe con un dueño, adquiere la propiedad, tiene derecho a pedir la prescripción. Claro. Pregunta Miguel Ángel Ruiz Félix, ¿cómo se determina una albacea y si tienen que estar todos los interesados para que lo declaren por mayoría? El albacea se designa en testamento. Si es que es un juicio, si es que se hizo por testamento. Si es intestamentario, tendrá que ser por los votos de los herederos por mayoría de votos. Claro. Pero tienen que estar presentes todos los herederos, licenciado. Tienen que estar presentes los herederos. Tienen que estar presentes los herederos, o en su momento lo que termine el juez sería ver cómo va el juicio y cómo se ha planteado, ¿no? Gracias. Claro. Señor notario, tenemos realmente muchísimas preguntas. Quisiera preguntar, bueno, voy a acotar un poquito más las preguntas, me parece que algunas ya se contestaron, pero por ejemplo, pregunta Fernanda Alexandra Bernal Muñoz, ¿las mascotas también pueden heredar los bienes del dueño? ¿Quién se determina haciendo cargo de la mascota y de los bienes? Bueno, no, porque no tiene capacidad jurídica para adquirir, necesitas capacidad jurídica, o sea, ¿cómo mi perrita va a adquirir mi casa? Pues no, es imposible. Claro, sí, desde luego. Y ya por último, señor notario, preguntarle ¿en qué consiste el testamento agrario? Bueno, creo que ya lo habíamos dicho o hablado la lista, hace un par de minutos. Pero sí, déjame hablar un poquito.
Anteriormente había diversos tipos de testamentos en el Código Civil. Estaba el testamento hológrafo, el que escribíamos a puño y letra y lo depositábamos en registro público. Existía el testamento en casos urgentes, ¿no? Como se llamaba, que eran 5 personas y moríamos a los 30 días. Esas 5 personas declaraban que efectivamente se había firmado y surtía efectos. El testamento militar, el testamento que era en tiempos de guerra, el testamento naval, que era etcétera, ¿no? Ahorita el testamento el único testamento que el Código Civil reconoce es el testamento público abierto, es decir, el testamento hológrafo muy recurrido, ya desapareció hace unos años. Entonces, ¿por qué? Porque causaba graves problemas, porque le permitía a toda la gente tomar una pluma y un papel y escribir lo que quisieran. Entonces, en el momento oportuno causaba más problemas que aclaraba la situación. Entonces, por eso el legislador decidió quitar el testamento hológrafo para efecto de permitirle o para que la gente pudiese acceder al notario público y poder el notario público propiamente guiar a las personas a que llegue a mejor puerto su herencia al momento que la gente fallezca. Claro. Señor notario, a ver, voy a cederle en este momento el uso de la voz a Kiara Estrada Gallardo. ¿Quieres una pregunta, pero por medio del micrófono? Adelante, Kiara, por favor. Buenas tardes, notario. Hola, ¿cómo está? Quiero hacer una pregunta un poquito ya más exagerada y yéndome más hacia el futuro. Okay. Son 2, depende ya lo que me responda la primera. Okay. ¿Usted cree que en un futuro, en años próximos, cree que se vaya a derogar el testamento público abierto? ¿Por qué? Pues yo voy en primer semestre, pero me interesa mucho. Es que le voy a decir por qué. Yo creo que a lo mejor se va a crear una firma electrónica. Yo a lo mejor creo que va a hacerse por computadora los certificados, a lo mejor tengo un protocolo electrónico, esto y lo otro. Pero la presencia personal de un testador no veo cómo la pueda sustituir. Entiendo su visión, no entiendo cómo la pueda sustituir. ¿Usted cree que la puedo sustituir y tomar un testamento por video a la señorita Salinas Velázquez que le diga, a ver, señorita Salinas, deme por favor su ¿cómo se llama? Dícteme su testamento? Y ella me diga X, Y cosas, y estoy pensando igual que usted, y a lo mejor tiene una gente al lado que la está amagando para que diga X, Y, Z cosas. Entonces, yo creo que no podemos, yo creo que no podemos sustituir la presencia personal del testador, libre de coacción, libre de violencia, para efecto, y que yo lo esté viendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor la señorita Salinas no es la señorita Salinas, a lo mejor es otra persona, o a lo mejor no está 100% la señorita, con todo respeto, señorita, no está 100% y yo no me doy cuenta porque lo estoy viendo por medio de un video. Eso es por lo que yo sinceramente veo muy difícil que el testamento público abierto a lo mejor se va a modificar la forma. A lo mejor ya me van a pedir que la gente ya va a tener una rúbrica, a lo mejor va a tener todos ya firma digital y me vas a firmar digitalmente, o a lo mejor ya no se necesita identificar porque todo el mundo tenemos nuestra iris perfectamente determinada. O sea, habría que ver cómo se va a modificar la forma de obtener la voluntad del testamento público abierto, pero yo no creo que desaparezca, porque creo que es una forma muy clara, muy precisa de otorgar la última voluntad y que nos da además confianza a todos.
Ok, es que mi duda era, por ejemplo, mi madre hace un testamento al público abierto este año y, por ejemplo, por alguna razón, el año que viene, en febrero, se cambia, se derroga el testamento y se actualiza. Por ejemplo, ella sigue en vida, pero, por ejemplo, en marzo fallece. Entonces, yo quisiera saber si el testamento que ella hizo en el año donde está el Código Civil vigente, ese testamento podría ser aplicable para ella, aunque en persona no se haya actualizado, pues. Bueno, ahí le va. Acuérdense que hay algo que se llama retroactividad, pero luego hablamos de eso, ¿no? Miren, si una persona otorgó un testamento público, es decir, la gente otorgó, vamos a empezar, la gente otorgó testamentos hológrafos. ¿Son válidos? Ya se quitaron. Son válidos. O sea, en el momento que lo otorgaste era válido, es válido. Entonces, usted hace un testamento en enero. Usted hace otro testamento en marzo. Fallece en abril. El testamento, acuérdense que solamente surte efecto al momento que fallezca. Y si el momento en que usted lo hizo es válido y punto. Ah, ok, gracias. Así es, señorita. Muy bien, pues, señor notario, hay suficientes preguntas, yo creo que para dar una segunda charla, y no sé si aquí lo pudiese a usted comprometer a dar una segunda charla para poder contestar las preguntas que aún nos sigan llegando. Tocayo, con todo el gusto del mundo, me encantaría. Usted díganme, ya ahorita ya me calenté, pero estuvo difícil la arrancada, ¿no? Entonces tú díganme con mucho gusto, el día que ustedes me pidan, yo estoy a la orden, ¿eh? Muchísimas gracias, estimado notario. Pues no nos queda más que agradecer infinitamente su buena disposición para dar esta charla con respecto al mes del testamento, y realmente estamos sumamente agradecidos con el señor notario, con el licenciado Javier Ibáñez Beramendi, notario número 3 de la ciudad de Tijuana, a quien agradecemos infinitamente, y a nombre de la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, pues estamos, le da la más cordial de las gracias. Está por favor, un abrazo, licenciada. Y reciba un saludo de parte de la señora directora. Y no nos queda nuevamente más que agradecerle, felicitarle y de verdad decirle que esta charla fue sumamente muy importante, sobre todo para la vida académica de nuestros estudiantes de la Facultad de Derecho de la UABC Campus Tijuana, señor notario. Espero la siguiente invitación. Yo estoy muy agradecido con la universidad. Es mi universidad. Realmente son muy bondadosos ustedes de haberme invitado. En el momento oportuno que ustedes me digan, yo estoy a la orden, con mucho gusto. Y por favor, díganle a la doctora Camarillo, que por favor le mando un abrazo, que muchas gracias. Estoy a la orden, ¿eh? Yo soy muy comprometido con la universidad. De ahí salí, de ahí soy yo. Y quiero que ustedes tengan las mismas oportunidades que yo tuve. Señor notario, pues nuevamente estamos sumamente agradecidos, y de verdad para mí ha sido un verdadero gusto y un placer haber moderado esta charla, señor notario. Hasta luego, buenas tardes. Buena tarde, hasta luego a todos. Así como damos por concluida esta sesión, deseamos a todos ustedes que pasen una excelente tarde. Muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes. Hasta luego.